Es evidente que mejor tarde que nunca. Tu comentario sí lo vi en su momento, incluso te respondí, y quería hacer un video al otro día, pero el internet me sigue andando pa'l tuje, así que por eso no lo pude hacer antes. Sin embargo, dije, bueno, como el tema de hoy me permite conectar con tu comentario, vamos a hacerlo. Podrías hacer un video contando qué es lo que no te gusta del gobierno de Javier Milei. Vamos a ir al tema de inflación. Primero, como siempre, los datos. 25,5 fue la inflación de diciembre y eso fue, en el transcurso del tiempo, a la baja constante, llegando al último dato que se conoció, que fue el de noviembre, 2,4%. O sea, un número que creo que más de uno ni siquiera hubiéramos imaginado hace un año atrás. Sin embargo, no hay que olvidar la base, o sea, el piso de la inflación, porque sí, al tener una devaluación mensual de 2%, tenemos un piso de inflación. Y por lo tanto, ese piso está complicado. Sin embargo, ya vamos a ver que se habla también inclusive de deflación por parte de Milei, lo cual vamos a verlo más a detalle, pero eso va para la segunda parte del video. Sin embargo, podemos ver que el presupuesto del año 2025 está en torno a 18% de la inflación, aunque esto equivaldría a 1,3% de inflación mensual aproximadamente. El detalle, y acá no menor, es que se puede esperar aún menos y que esto puede permitir, y ojo, acá sí se tiene muy en claro que va a estar por debajo la devaluación de la inflación mensual, pasar de 2% la devaluación mensual a 1%. Sin embargo, la brecha cambiaria, uno puede pensar, bueno, pero es tan poca la brecha que hay hoy en día que podríamos hacer una pequeña devaluación y ya está, San se acabó, eliminamos el cepo. Y no, no se puede porque faltan dólares en el país y por lo tanto, si se sacara el cepo hoy, caeríamos nuevamente muy rápido en un cepo porque no habrían dólares para venderlo. Entonces, ese es el motivo por el cual hoy ni siquiera se tiene en cuenta esto y se sigue con el 2% mensual para plantear el 1% posteriormente. Además, recordemos que estamos en temporada turística, lo que hace que el dólar se mueva bastante. Y no me refiero a precios, sino en la calle, o sea, hay mucha compra, mucha venta. Entonces, el blue todavía no se sabe cuál va a ser el piso exacto que va a tener una vez pasada esta temporada y por lo tanto no se puede eliminar tampoco el cepo hoy, aunque fuera de que el oficial lo alcanzara. Hay que ver primero cómo termina la temporada turística, así como también el tema de los acuerdos con el FMI y otros bancos para poder conseguir los dólares y poder salir del cepo. Sin embargo, vamos a la cuestión inicial, que es ¿qué es lo que no me gustaría del gobierno de Javier Milei? Acá en el canal siempre hacemos lo mismo, analizar los datos y por lo tanto no me interesa quién sea, qué haga, cómo lo hagan, no me interesa. Si algo está mal hecho, se va a decir, si algo está bien hecho, se va a decir. Entonces, acá viene el gran detalle. Esto ya es opinión personal, cabe aclarar. Esto que voy a decir es en el general de los economistas, no es solamente Milei, es la gran mayoría de economistas sufren el mismo conflicto y es creer que tienen la última palabra. Es algo muy común, mucho más común de lo que se pueden llegar a imaginar. El problema es que cuando Milei dice ya tenemos deflación, y a ver, una deflación es cuando los precios te están bajando. En promedio pueden subirte algunos, pero compensados por la baja de otros precios y por lo tanto el número de la inflación, en vez de dar un número positivo, te dio un número negativo. Ok, pero si tenemos 2,4 quiere decir que sigue siendo un número positivo, entonces no podés hablar de deflación. Ok, hasta ahí estamos todo claro. Pero ¿por qué entonces se habla de deflación? Porque acá estamos considerando varios factores. Uno es el factor internacional. La suba de algunos commodities internacionales que hacen aumentar los precios en el general de los demás. Y por lo tanto, sí, tenés una inflación base y esto se está calculando en 2,5%, lo que quiere decir que si tenés una inflación base de 2,5 y te dio 2,4, estás por debajo del estimado de la base. Entonces, sí. Entonces, en vez de decir, bueno, fue 0 la base, no, estamos hablando de que la base es 2,5. Entonces, ante ese escenario, sí, tiene razón, pero son cuestiones un tanto engañosas, por decirlo de alguna forma. Ya se van a dar cuenta que solamente voy a utilizar lo que fue con la entrevista con el Gordo Dan. Bueno, me hicieron conocer al Gordo Dan al fin y al cabo. Gracias. ¿Gracias? Sí, gracias. Bueno, está claro que nuestro programa de estabilización es más exitoso que la propia convertibilidad de Menem. Sí y no. Porque si nosotros tomamos el lapso de tiempo, un año que lleva Milei y un año de la convertibilidad del inicio, y no sé, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos el primer año de Milei, que es lo que sabemos hasta ahora, y tomamos toda la convertibilidad, y bueno, ya con el diario del lunes, todo el mundo es estadista, y por lo tanto, sí, ante ese escenario, Milei tiene razón.
Ahora, si comparamos solamente el primer año de cada uno de los modelos, y ya no sé, la verdad es que ya ahí no sabría, porque la convertibilidad te sacó de una hiper. Y era una hiper, no era una tendencia a una hiper, era directamente una hiper. Obviamente el escenario es distinto, las variables son distintas, pero si consideramos un año contra un año, no sé si es mejor. Si consideramos toda la convertibilidad contra este año, y sí es mejor. Ahora, decir que estás haciendo el mejor gobierno de la historia cuando recién llevas un año, y te da mucho a pensar, porque ponele, estás comparando un año, un muy buen año, cabe aclarar, contra 4 o 6 años, dependiendo qué época y qué presidente queramos agarrar, o una semana, dependiendo del presidente, o un día, pero estás comparando un periodo muy corto de tiempo que ni siquiera es el mandato completo, y por lo tanto esto se debería decir cuando se esté terminando el mandato, no cuando se esté empezando, porque guste o no guste al kirchnerismo, Milei recién está arrancando. Recién va uno de 4 años. Esto siguiente remonta a uno de los últimos videos que hice, si no me equivoco el de antes de ayer, que era con respecto al auto-homenaje. Regalar un busto de uno mismo es como un poco narcisista, vamos a ser honestos, pero no hay ningún problema si no es con plata del Estado, porque al fin y al cabo lo puso con plata privada. No hay problema. Sí, es molesto, pero todos sabíamos de que era un tanto narcisista. Como la mayoría de los economistas. Esto también lo quiero aclarar porque no es solamente Milei, es la gran mayoría de los economistas suelen ser narcisistas. Y sí, evidentemente me adelanté porque acá venía lo de la inflación, pero bueno, puede fallar. Sin embargo, Milei se basa en datos, y esto es algo interesante porque es la primera vez en mucho tiempo que vemos un presidente que se basa en datos crudos y duros. Y pésele a quien le pese. A ver, bajó el riesgo país, eso es cierto, bajó la inflación, eso es cierto, bajó el déficit fiscal, acomodó un poco la balanza comercial, se entiende, y lo hizo sin estructura. Lo último que me molestaría con respecto a lo que habló con el gordo Dan sería con respecto, sí, al periodismo. Sabemos de que hablan boludeces los periodistas, pero eso no quiere decir que Milei debe responderles, porque es bajar a su nivel. Y acá, si no fuera el presidente, no habría ningún problema, pero es el presidente. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué no directamente permitir que los otros comunicadores sean los que respondan? Porque esa no es la labor de Milei, es la labor de otros comunicadores. Así de simple. Hay más cosas que me molestan, por supuesto, pero ¿algo de esto afecta a su gobierno? Para nada. Ahora, pongamos un paralelismo. Si yo dijera, me cae mal Milei porque tiene malos modos y por lo tanto bajar la inflación está mal. Sería ilógico, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza y no es un argumento. Ahora, si yo vengo y digo el mismo argumento que di hace unos días, Kicillof es mentiroso y me molesta, porque te miente con los datos, y te muestro por qué te miente con los datos. ¿Cambia o no cambia? ¿Se entiende la diferencia? A mí no me interesa qué es lo que diga, qué es lo que haga, no me interesa. Me interesan los actos, los hechos, y si se puede comprobar con datos o no se puede. Por eso, más allá de que hayan cosas que me molestan o no, no me interesa. Me interesa ver los hechos. Dicho esto, una de las cosas que sí quizás me molesta, y bastante, es la creación accidental de lo que a mí me gusta denominar falsos liberales. La gente que sigue este canal va a entender a lo que me refiero, y es gente que cree pensar como Milei, argumenta exactamente lo mismo que Milei, dice las mismas palabras que Milei, pero al momento de saber si realmente lo entienden, la gran mayoría no lo entiende. Entonces, le preguntan algo que sale de su zona de confort y no saben qué responder. Ahora, vos decís estar en contra de algún argumento y te dicen, vos sos zurdo, por eso estás en contra. Cuando en realidad es porque no tienen un argumento para sostener su argumento mismo. ¿Por qué? Porque simplemente son lo que tanto odiaban. Un seguidor de un político. Nada más. Y sí, digo político porque Milei tuvo que actuar como político desde que asumió, si no su gobierno no podría haber existido. Es así de simple. Milei hoy es un político. Guste o no guste escucharlo. Por lo tanto, sí trae algo bueno esto, y es gente que por lo menos está interesada en las ideas de la libertad y que busca aprender. Y que sí, tarde o temprano se van a transformar realmente en liberales. Pero bueno, es una batalla que hay que darla constantemente. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, y si quieres ayudar aún más al canal, puedes hacerlo a través de la pestaña unirse, como nuestros amigos y miembros Orfen, Mauro, Infran es un dictador, Lore y José.